Continuamos con Leonardo Carvajal, quien es directivo de la Asamblea de Educación. Bueno, el diagnóstico más o menos está hecho con respecto al cuadro con el que nos encontramos en el inicio de este año escolar. Ahora, ¿qué se puede hacer en medio de una realidad económica adversa, en medio de la incertidumbre que hay con respecto a cuál va a ser el devenir de esa realidad económica? ¿Qué se puede hacer para que tengamos una relativa normalidad en el desarrollo del hecho educativo en este lapso, pues? Mira, yo creo, por ejemplo, aquellas comunidades de padres, para dar sobre los planteles privados que tengan gravísimos problemas, Ujú. aquellas comunidades de padres que sepan que no pueden pagar los incrementos y que estos son necesarios para retener a unos docentes con unos salarios semidecentes al menos, Ujú. deben, yo diría, dirigirse en colectivo al Ministerio de Educación, al ministro Aristóbulo, y pedirle que con respecto a esos planteles ejerza la protección que el Estado debe dar. Si el Estado dice que por varios meses va a subsidiar a empresas privadas pequeñas y medianas, Para que paguen el salario mínimo. ajá, pues que haga exactamente lo mismo, porque además en educación hay precedentes, yo lo decía antes, viene desde la época de Gustavo Rosen, se ha mantenido y Aristóbulo lo mantuvo, como no, y se recuerda, digamos, la Ujú. buena relación que al respecto hubo. Entonces, sencillamente que se asuma, si van a cerrar 300, 400, 500, que no cierren porque los maestros de ahora en adelante y los profesores los pague el Ministerio de Educación. Esa es una. Ah, con respecto al tema de la calidad es algo más grave porque se exacerba con el éxodo de unos y otros, pero ya venía en picada desde los años finales de los años 90 y su expresión peor es que al menos el 20% de todos los estudiantes del país han dejado de recibir clases de una o varias asignaturas en el bachillerato Ujú. por simplemente ausencia absoluta del profesor. Y esto le cae la chupa, para decirlo también en lenguaje Popular. popular, no solo a los planteles oficiales, también a los privados. O sea, en este libro que me publicó la Católica, Nuestra Decadencia Educativa, que lo publicamos hace 2 años, Ujú. aparecen los testimonios de 44 muchachos que cursaron en más de 100 planteles y 2/3 partes de esos planteles eran privados y aparecen muchísimos casos. Por ejemplo, tuve, dice un estudiante, 10 profesores de matemática En distintos un año. en los 3 primeros años de bachillerato, a 3 por año. O sea, aprendió casi cero. El otro dice, colegio de monjas. Eh, Tuvimos 4 profesores de inglés en cuarto año de bachillerato. Cuando el cuarto de ellos renunció, la monja desesperada atendió una sugerencia de un estudiante que dijo, madre, yo viví un año en Estados Unidos y yo puedo dar inglés. Un estudiante del propio cuarto año y la monja, era el mes de mayo, dijo, hágalo. Y la muchacha está relatando eso porque yo les pedí que hicieran unas autobiografías de su vida escolar. Entonces dice inmediatamente, como era nuestro amigo, más nunca fuimos a clase, Ujú. punto y seguido. Y como era nuestro amigo, nos puso a todos más de 15. O sea, esto es un relajo. Se aprendieron otra vez cero de inglés, cero de matemática. Entonces, esto está pasando y nosotros estamos viviendo esas oleadas de muchachos que llegan a las universidades. Yo diría que hay que dejarse de remilgos. Yo jamás aceptaría que, por ejemplo, el plan Chamba juvenil se introdujese de mala manera en En educación. educación. O sea, no puede un muchacho de un mozalbete de 16 años enseñar a los de 16. O sea, sería ya el colmo de los colmos. Sí puede un muchacho de 16 años ayudar a uno de 12 en sexto grado, sí. Sobre todo si este de 16, o sea, tiene alguna idea de las cosas. Eso sí se puede dar y esas son experiencias en la didáctica que tienen siglos. Por ahí Ujú. no hay rollo, pero Se lo ayude en matemática, que es elemental la matemática en sexto claro, grado, distinta a la de pero bachillerato. para niños con varios años de diferencia, pero no puede un estudiante enseñar a estudiantes. O sea, eso es un sacrilegio, pero sí podría un profesional, o sea, un médico que viendo este tipo de drama quisiese enseñar un curso de 4 horas de biología en un plantel en Boconó o en Guasdualito, ¿por qué no puede hacerlo? Fíjate, hay un tema que plantea Alexis La Paz y está asociado a eso. Él dice lo siguiente: los colegios privados con las altas tarifas que cobran contribuyen con la deserción escolar. Pareciera que prevalece más el mercantilismo que la buena educación. Entonces,
él hace ese comentario, bueno, hay que ver la realidad de cada colegio. Habrá unos donde el margen de ganancia es mayor que en otros, otros lo hacen a nivel de, casi para la supervivencia, ¿no? Muchas instituciones que tienen problemas incluso para sobrevivir, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer para que estos colegios no cierren las puertas? ¿Qué se puede hacer allí? Claro, lo que tú dices es importante. En todo en la vida hay gradaciones. No todos los músicos son excelentes o son pésimos. Eh, no todos los colegios son mercantilistas, ni mucho menos, pero no todos los colegios son angelicales. O sea, hay situaciones de Como la vida situaciones, misma, pues. como la vida misma. Y no todos los planteles oficiales, como dicen algunos, son un desastre. O sea, hay excelentes planteles oficiales y hay planteles oficiales que son un desastre y la mayoría son muy mediocres. Y yo diría que los planteles privados, tal vez la mayoría a estas alturas del siglo XXI, también sean muy mediocres por ausencia de profesores, vuelvo a insistir, y porque también lamentablemente el profesorado que hemos venido preparando, y aquí tiene que haber una autocrítica de nosotros los educadores del nivel superior, ese profesorado está saliendo con demasiadas fallas. Recuerdo, por ejemplo, año 94, una encuesta que se hizo en la Universidad Central de Venezuela, 176 estudiantes nuestros que todos daban clases y estudiaban. Se les puso un artículo de prensa, pizarrón, ¿te acuerdas la Sí, columna? claro, cómo De no. Uslar Pietri. Si alguien escribía claro, era Uslar Pietri. Y se le preguntó, ¿cuál es la idea principal? 94% no supo cuál era la idea principal de un artículo de Arturo Uslar Pietri, una investigación que hizo mi colega, la profesora Lourdes Sánchez. Yo lo cité en un artículo de prensa de esa década. Entonces, eso venía ya pasando desde los 90. Eso se ha intensificado ahora. Entonces, aquí tenemos que hacer planes de emergencia. Yo diría que las escuelas de educación también pecan de lo mismo que se ha pecado abajo. Se hacen unos currículos súper recargados, barrocos, con un palabrerío innecesario y no se enseña lo básico. Y arriba, teoría tal, teoría tal, teoría tal, y muy poco experiencias prácticas de formación. Tenemos que cambiar eso y para las emergencias yo digo, el médico, el ingeniero que enseñe matemáticas, o sea, todo menos que un muchacho se quede todo un año escolar o 40 muchachos de una sección sin recibir ni la O por lo redondo de matemáticas. Ahí es donde entra el tema también de la participación de muchos padres, de eso vamos a hablar también al regreso, que, bueno, se han puesto de acuerdo en las escuelas para repartirse algunas de estas responsabilidades, porque, y eso vale para la escuela pública, para la escuela privada, ¿no? Para ambas, ¿no? Exactamente. Ya para la pausa. Es una verdadera lástima que el gobierno de Maduro y sus ministros de educación no tengan la humildad y sabiduría necesarias para oír a venezolanos como Leonardo Carvajal, estudioso de nuestra educación y que ha demostrado amor por el país. Hacemos la pausa y ya venimos.